¿Qué tal, compañeros? Nosotros vamos a presentar el tema de enviar datos de la base de datos con formularios sin enviar. Vamos a hacer uso de la base de datos Videoteca, que es la que todo el mundo ya tiene, y es la que se muestra a continuación. Aquí tenemos un ejemplo del ejercicio. Podemos notar, primeramente, que automáticamente al cargarse la página se cargaron los directores. Hacemos uso de la misma herramienta. Y bueno, el punto de este ejercicio es el siguiente, que yo cuando cambie de un director a otro director, por ejemplo ahorita tenemos a George Lucas con Star Wars, es la única película que se registra en la base de datos, es la que tenemos por aquí. Aquí está Star Wars, George Lucas, son todos los datos que tenemos registrados. Al cambiar de George Lucas a, por ejemplo, Ridley Scott, se autorrellenó el otro menú desplegable, Alien y Blade Runner, y de igual manera si lo vuelvo a cambiar, se autorrellenan y no es necesario recargar la página o enviar a otra página. Por ejemplo, también cuando presiono el botón seleccionar, pues ya se muestra se eligió la película Tron del director Steven Lissenberg. Pues a continuación mostraremos los pasos para llevar a cabo este ejercicio. Bien, pues ahora vamos a ver los pasos que necesitamos seguir para crear la aplicación que nos acaban de mostrar. Antes que nada, hay que recordar que debemos tener instalada la base de datos de Videoteca, ya que es la que vamos a usar para este ejemplo. Ok, ahora veremos algunos de los archivos que aparecen en nuestro proyecto. Tenemos 4 archivos, 3 de ellos, cliente HTML, jQuery.js y funciones JS, se van a ejecutar del lado del cliente, y el último, servidor PHP, va a estar del lado del servidor. De estos 3 archivos, cliente.html es el archivo que va a tener todo nuestro código HTML y que le va a decir al navegador cómo desplegar nuestra página. jQuery. Detente. Por si no lo saben, jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica Ajax a páginas web. La característica principal de la biblioteca es que permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones Ajax. Es una biblioteca para JavaScript que está disponible de forma gratuita. Y funciones.js es un archivo en donde tenemos todas las funciones que nos van a permitir hacer llamados asíncronos al servidor, con lo cual vamos a actualizar los combo boxes. Servidor.php va a ser el archivo que va a estar en el servidor y él lo que va a hacer es acceder a la base de datos para sacar la información que nosotros le vamos a pedir. Muy bien, ahora vamos a ver el primero de estos archivos, que es cliente.html. Muy bien, este es nuestro primer archivo, es el cliente.html. En este archivo vamos a definir dos select, uno para los directores y el otro para las películas. Cada select se conforma de la etiqueta select con un ID, que es el que vamos a utilizar para referenciarlo desde el archivo de funciones.js. Para el combo box del director vamos a utilizar el ID lst directores, y para el de las películas vamos a utilizar el ID lst películas. También en el combo de directores vamos a ocupar este atributo llamado onChange. Este se va a activar cada vez que cambiemos alguna entrada en el combo box de los directores, y va a mandar a llamar una función llamada cargar películas, que es una función en JavaScript que tenemos en el archivo de funciones.js. También en el body vamos a utilizar el método onload. Este es el que nos va a cargar inicialmente la lista de todos los directores y se va a ejecutar cuando carguemos el archivo HTML, que sería lo mismo que decir cuando abramos la página. Arriba en el head vamos a tener dos etiquetas de script. Aquí vamos a poner src jQuery.js y src funciones.js. Aquí lo que estamos haciendo es importar los dos archivos de JavaScript. El primero es el de la biblioteca jQuery y el segundo es nuestro archivo personal de funciones.js. Como tipo, en este
en este atributo como tipo le ponemos texto, diagonal, JavaScript y cerramos nuestra etiqueta. Todo lo demás pues es lo que ya hemos visto en un archivo HTML. Tenemos la etiqueta, head, body, form y todo esto que ya se ha visto. Abajo vamos a tener un párrafo con un ID información. Este párrafo nos va a servir para colocar la información del director y la película que tenemos seleccionados cuando oprimamos este botón, que es el botón de seleccionar. Y en este botón vamos a definir el método onClick y vamos a decirle que vamos a ejecutar la función mostrar información. Esta función también la tenemos en nuestro archivo de funciones.js. Bien, el segundo archivo que vamos a ver es el archivo de funciones.js. Aquí vamos a definir todas las funciones que mandamos a llamar desde el archivo cliente.html. Las tres funciones que mandamos a llamar fueron cargar directores, cargar películas y mostrar información. Esta tercera función de mostrar información, como dijimos, lo único que va a hacer es mostrarnos la película y el director que escogimos. Para esto simplemente vamos a ocupar el objeto document y vamos a hacer referencia al elemento cuyo ID sea información. Si recordamos, este elemento era un párrafo y vamos a utilizar su propiedad innerHTML para escribir en él. Lo que vamos a escribir, como ya vimos en la introducción, es eligió la película que tengamos seleccionada, del director, y aquí va a aparecer el director de la película. Las dos funciones de arriba son bastante similares. La primera nos va a servir para llenar todo el combo box de los directores y la segunda nos va a servir para llenar el combo box de las películas, en función, claro está, del director que tengamos seleccionado. Para llenarlas, lo que vamos a hacer son peticiones asíncronas al servidor y esto lo vamos a lograr mediante AJAX. Detente. Otra vez no dijiste el concepto. AJAX es el acrónimo de JavaScript asíncrono y XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma, es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer en la función de cargar directores es obtener el elemento cuyo ID sea lstDirectores. Si recordamos, esto corresponde a una etiqueta de select. Entonces, cuando ya tengamos el objeto, lo que vamos a hacer es mandar a llamar a la función petición AJAX, la cual creamos nosotros y vamos a mostrar un poco más adelante, y le vamos a pasar dos parámetros. El primero es una cadena con servidor.php. Este es el archivo que va a procesar nuestras peticiones. Como lo vimos al principio, es el archivo que va a estar ejecutándose en el servidor. El segundo de los parámetros es un objeto JSON. Lo que va a hacer este objeto es tener un campo de opción con el valor directores. Esto nos va a servir para que en el archivo servidor.php sepamos si nuestra petición es de directores o de películas, para saber qué valor sacar de la base de datos. Ya que tengamos toda la lista de directores, vamos a limpiarlos. ¿A qué me refiero con limpiarlos? Simplemente vamos a eliminar a los directores que aparezcan más de 2 veces. Es decir, vamos a dejarlos solo una vez en la lista. Todo esto lo hacemos para que directores que tengan más de una película no aparezcan más de una vez en nuestro combo box. La función está abajo, realmente no tiene mucho que explicarse, es simplemente ir eliminando valores que ya hemos agregado al menos una vez. Aquí abajo tenemos una condición de si los valores son diferentes de null, es decir, si existe por lo menos un director. En caso de que exista, lo que vamos a hacer es obtener el número de directores que sacamos
es decir, la longitud del objeto JSON de valores, porque recordemos que lo que vamos a recibir del servidor es un objeto JSON. Entonces vamos a obtener la longitud, es decir, el número de elementos que tiene, valores es un arreglo, y vamos a hacer un ciclo for de 0 al valor, y lo que vamos a hacer es crear un elemento option. Estos elementos option son los que se encuentran dentro de las etiquetas select, y al elemento de option le vamos a poner como texto el nombre del director. Este lo vamos a sacar del objeto de valores. En este caso es el objeto iésimo. Ponemos director y este va a ser el texto que va a estar dentro de nuestro ítem. Y simplemente al combo de directores vamos a añadirle este ítem. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de los directores. Y con esto vamos a llenar la lista inicialmente de todos los directores. Aquí tenemos la función cargar películas. Es decir, para el director que se selecciona por default, porque vamos a tener uno seleccionado por default, vamos a cargar su película, todas las películas que tenga registradas en la base de datos. Esta función de cargar películas, como recordamos, también la mandamos a llamar en el archivo cliente.html y la tenemos aquí abajo. Igual que en anterior, lo que vamos a hacer es obtener el documento, del documento el objeto que sea lst películas, que corresponde al combo box de todas las películas. Aquí vamos a obtener qué director tenemos seleccionado. Lo vamos a hacer con combo directores, que ya obtuvimos arriba, .value. Entonces aquí vamos a obtener el nombre del director que tenemos seleccionado, y con el nombre del director vamos a tener todas las películas que se estén registradas en la base de datos. Antes de hacer la petición AJAX, lo que vamos a hacer es borrar todas las películas que tengamos en nuestro combo box. Esto se hace para que no tengamos, cada vez que nosotros cargamos un director, no se vuelvan a cargar todas las películas de todos los directores y no salga una lista muy grande, sino que solo estén cargadas aquellas películas del director que tengamos seleccionado y no se queden todas las que ya habíamos cargado. La función borrar valores también la definimos abajo y pues es eso, simplemente quitarle todos los elementos al combo box. Bueno, ya que hicimos esto, vamos a hacer otra vez una petición AJAX. Vamos a llamar la función petición AJAX. Como primer parámetro, otra vez servidor.php, ya que es el archivo que va a procesar nuestras peticiones. Y como segundo parámetro vamos a volver a pasar un objeto JSON, solo que ahora vamos a ponerle como opción películas y vamos a mandarle otro campo que es director con el nombre del director que acabamos de obtener. Esto se hace para decirle al servidor que lo que vamos a obtener es la lista de todas las películas y que el director de esas películas, bueno, es este, el que acabamos de obtener. Entonces, ya que obtengamos la lista, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con los directores. Vamos a obtener cuántas películas obtuvimos del servidor y con un ciclo for, aquí lo podemos ver, vamos a crear un elemento option y luego a cada ítem le vamos a poner como su texto el título de la película que está dentro del objeto de valores, es el objeto iésimo. Y simplemente vamos a ponerle al combo de películas, vamos a hacerle un add y le vamos a poner el ítem que acabamos de crear. Bueno, lo que tenemos aquí es la función mostrar información. Ya vimos que lo único que hace es recuperar los valores. Y aquí tenemos la función petición AJAX que ocupamos para hacer las peticiones asíncronas. Entonces aquí podemos ver que como primer parámetro vamos a recibir el nombre del archivo PHP que va a procesar nuestras peticiones. Y como segunda vamos a obtener la petición, la cual codificamos. Otra vez sin concepto. Ahí les va. JSON es un formato para el intercambio de datos. Básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como una alternativa a XML. El fácil uso en JavaScript ha generado un gran número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías.
en un objeto JSON. Lo que vamos a hacer es mandar a llamar a la biblioteca jQuery. Eso lo hacemos justo aquí y lo hacemos con el símbolo de pesos. Vamos a poner pesos.ajax y aquí vamos a mandar un objeto JSON, el cual va a configurar cómo se va a hacer esa petición Ajax. Vamos a decirle que asíncrono es falso, URL es el archivo -php, es decir, nosotros le dijimos que era servidor.php. El tipo de petición es get, podría ser get, post, pot o delete, como vemos en HTTP, pero nosotros lo pusimos como get porque nada más estamos recibiendo información. Le vamos a mandar datos, que es petición, es el objeto que recibimos como parámetro, y si recordamos es un objeto JSON donde vamos a poner la opción, y si es de películas, pues el nombre del director. Aquí es una función, en caso de que tenga éxito la llamada, simplemente lo que va a hacer es tomar la respuesta del servidor, que es R, transformarla en un objeto JSON que podemos modificar y asignarlo a la variable de resultado, que como podemos ver en la última línea de la función, es lo que vamos a retornar. Aquí abajo tenemos tres funciones. Tenemos limpiar lista, borrar valores, que las mencionamos arriba, y una función existe que simplemente está sirviendo de apoyo a la función limpiar lista. Como mencionamos antes, limpiar lista lo único que hace es eliminar aquellos directores que aparezcan más de una vez, y borrar valores es quitar todos los valores de un combo box. Nosotros se lo pasamos aquí como parámetro y quita todos los valores. Existe, simplemente lo usamos en la función limpiar lista. Pero bueno, la implementación de estas funciones pues puede variar, realmente depende. Y bueno, por último vamos a ver el archivo servidor.php. Bien, pues este es el archivo servidor.php, es el último archivo que vamos a examinar. El archivo consiste en una sola etiqueta PHP. Aquí no tenemos código HTML, todo eso lo tenemos en el archivo cliente.html. Al principio de nuestro archivo lo que hacemos es establecer una conexión con la base de datos. La base de datos es biblioteca, como lo mencionamos al principio. Y lo siguiente que vamos a hacer es obtener de la petición que hicimos asíncronamente, vamos a obtener el campo opción, el valor del campo opción. Recordemos que en opción podemos poner dos valores que son directores y películas. Los podemos ver aquí, vamos a poner un switch. Dependiendo de esta opción, tenemos el caso de directores y el caso de películas. Para el caso de directores, pues lo que vamos a hacer es un query de SQL. Vamos a hacer un select director from película y vamos a hacer un order by, simplemente para que salgan ordenados de la A a la Z. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces. Vamos a hacer un query, vamos a poner un while mientras tengamos filas en nuestro resultado. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un arreglo llamado respuesta. Y el arreglo, recordemos que en PHP los arreglos son asociativos. Vamos a tener la llave director y el valor va a ser el campo director que tenemos en nuestro resultado, que es fila. Entonces esto lo vamos a hacer para cada uno de los directores que obtuvimos de la base de datos. Cuando terminemos de hacer esto, en esta línea lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese vector que acabamos de crear, que es el respuesta, y lo vamos a codificar en un objeto tipo JSON. Como mencionábamos en la función de Ajax, lo que recibimos es un objeto JSON, y del lado de JavaScript lo que hacemos es recibir la cadena que estamos creando aquí y la mandamos mediante un echo, es decir, estamos mandando una cadena y allá ya la convertimos otra vez en objeto JSON que podamos modificar. Pero en este caso le estamos dando el formato de JSON para la respuesta, que es un simple arreglo. Y para el caso de películas es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que antes de hacer el query debemos obtener el nombre del director que enviamos desde JavaScript. Recordemos que en un objeto JSON mandamos el nombre del director y aquí lo estamos recuperando. ¿Okay?
Ya que tenemos el nombre del director, pues hacemos un query, select título, from película, where director sea igual al nombre del director. Y de la misma forma vamos a hacer un order by, simplemente para tener las películas ordenadas alfabéticamente. Y volvemos a hacer lo mismo con un while, mientras tengamos resultados en nuestro objeto de registros, pues vamos a crear un objeto que es un arreglo, vamos a tener título y le vamos a poner el campo título que esté en la fila que estamos analizando. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a convertirlo en un objeto JSON con la función JSON encode, y la enviamos con un echo, la enviamos al cliente. Bueno, y al final lo que vamos a hacer es cerrar la conexión con la base de datos, y eso es todo lo que vamos a hacer en nuestro archivo servidor.php.